Buenas noches. En octubre murió o fue asesinada la joven Ariadna Fernanda. Desde el primer momento, la Fiscalía de la Ciudad de México encaminó el caso a un feminicidio, mientras que la Fiscalía de Morelos señaló que había indicios de que la joven había muerto por una congestión alcohólica. El tema enfrentó a las dos fiscalías en un agrio debate público, por llamarlo así, agrio debate público. El 9 de noviembre, la responsable del Servicio Médico Forense de la Fiscalía de Morelos, Yasmín Herrera, nos dio esta entrevista en donde defendió el trabajo forense que se hizo en Morelos. Ella reforzó la hipótesis de que Ariadna Fernanda había muerto por el alcohol consumido y no por los golpes. Por lo mismo, no podía hablarse de un feminicidio. Esto nos dijo ella aquí el 9 de noviembre. Una vez que se hace este procedimiento, se determina que la causa de la muerte es broncoaspiración por intoxicación etílica. En este caso, se encontró líquido y contenido alimentario en el área de la tráquea, que es una vía respiratoria, la cual se encontraba ocupada por este líquido, lo que condujo a la falta de oxigenación y por lo tanto condujo a la muerte. Y con respecto a la intoxicación etílica, se hace esto con respecto a los resultados que emite el laboratorio de química, en el cual nos dice que el grado de alcoholemia, es decir, el grado que contiene de alcohol la sangre, es mayor a 400 miligramos sobre decilitro. Contrario a lo que sostiene la Fiscalía de Morelos, la Fiscalía de la Ciudad de México aseguró que la causa de muerte de Ariadna Fernanda López fue un trauma múltiple. Sin embargo, Yasmín Herrera, médico legista, responsable del Servicio Médico Forense de la Fiscalía de Morelos y quien supervisó cada etapa del procedimiento realizado a Ariadna, aseguró que las pruebas no coinciden con esa conclusión. La definición de trauma múltiple es muy amplio, sin embargo, lo que sí te puedo decir es lo que encontramos, y las lesiones que se describen como externas no están correlacionadas a lesiones internas, es decir, no están correlacionadas con fracturas ni están relacionadas con órganos internos, no existió sangrado en cavidades o sangrados interno que pudieran haber provocado la muerte. Doctora, la jefa de gobierno dijo directamente: el fiscal encubrió a un feminicida. Al decir al fiscal, lo dice a toda su gente. ¿Ustedes encubrieron a un feminicida? Solamente te puedo decir que nosotros hicimos un trabajo bien hecho. Hicimos un trabajo bien hecho, nos dijo aquí en entrevista, y en cierta forma esa entrevista cerró el debate público sobre el caso. Hasta hoy, cuando marinos, policías de Morelos e incluso policías ministeriales de ese estado detuvieron al fiscal general de Morelos, Uriel Carmona. Fue detenido con una acusación de obstrucción a la justicia, es decir, por supuestamente haber impedido o malogrado la investigación sobre la muerte de Ariadna Fernanda. En principio, la obstrucción a la justicia no sería un delito grave, pero con órdenes de aprehensión y de cateo en las manos, marinos y policías fueron así por él. En un ostentoso operativo, marinos, agentes ministeriales y policías estatales de Morelos cercaron la casa del fiscal. Traían una orden de aprehensión en su contra y otra de cateo, por si era necesario ingresar a la fuerza y detenerlo dentro de su propia casa. El fiscal se atrincheró en su casa ofreciendo entrevistas en las que acusó que existía un trasfondo político en este operativo. Desde las 6:30 de la mañana estoy sitiado aquí en mi casa. No se han comunicado conmigo, no me han dicho de qué se trata. Estoy seguro de que vienen a detenerme y esto pues es una operación ordenada por Claudia Sheinbaum, por Ernestina Godoy y pues seguro con el respaldo del presidente de la República para quitarme del camino y proteger a Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, porque en la Fiscalía de Morelos tenemos varias carpetas de investigación en contra del gobernador Cuauhtémoc Blanco. ¿Por qué no sale y así protege a sus hijos y de una vez pues se acaba la incertidumbre de si lo van a detener o no? Yo lo digo, perdón. No tengo incertidumbre, tengo la seguridad de que se trata
de detenerme, no he salido a enfrentarlo porque estoy en comunicación con mi familia. Aunque suene dramático, estoy prácticamente despidiéndome de mis hijos. Pasadas las 2:30 de la tarde, el fiscal cedió. Él mismo se entregó, transmitiendo en vivo desde su cuenta de Facebook. Aquí estoy, compañero. Nada más, hermano, ¿puedes pasar nada más para que me la enseñes y ya me voy contigo? Nada más tú. Esto por delito de retraso a la justicia, ilícito cometido en agravio de la sociedad. Me estoy entregando voluntariamente. Está en vivo. Se está comprometiendo a las autoridades aprensoras a no violentar mi domicilio. Están mis hijos chiquitos de 8 y 11 años. El comandante Tacuba, pues es compañero mío. Puede hacer ese compromiso público de que no se va a afectar mi domicilio. En ningún momento. Entonces en este momento me estoy poniendo a disposición de la México, como ya anunciaba yo en medios de comunicación. El fiscal fue detenido por agentes conocidos por él, por policías del estado de Morelos. ¿De qué lo acusa la Fiscalía de la Ciudad de México? Del delito de obstrucción contra la Procuración y Administración de la Justicia por el asesinato de la joven Ariadna Fernanda. Una acusación por un delito no grave que en principio no amerita prisión preventiva. De acuerdo con la indagatoria, Uriel N. posiblemente afectó la dignidad de la memoria de Ariadna Fernanda y revictimizó a sus familiares al minimizar las circunstancias del hallazgo del cuerpo y trasladar la culpa de lo acontecido a la propia joven, entorpeciendo indebidamente la procuración de justicia. Según la Fiscalía de la Ciudad de México, el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, cometió el delito al señalar que el cuerpo de Ariadna Fernanda no se le encontraron signos de violencia, que técnicamente la necropsia no era coincidente con feminicidio y que la causa de muerte de la joven Ariadna Fernanda fue por una grave intoxicación alcohólica y una consecuente broncoaspiración. Esta investigación obedece específicamente a esa búsqueda de justicia y no tiene ningún tinte de otro tipo. Pues así los hechos y el fiscal diciendo esto tiene un trasfondo político y señalando en primer lugar a Claudia Sheinbaum, quien habría orquestado una acción para que las cosas terminaran así. El caso de la joven Ariadna confrontó duramente al fiscal con la entonces jefa de gobierno. Hoy, Claudia Sheinbaum dijo esto. Número uno, la fiscalía es autónoma. Número dos, es una orden de aprehensión de un juez. Número tres, no es un asunto político, es un asunto de justicia. Número 4, la Fiscalía de la Ciudad de México vuelve a dar un ejemplo de cero impunidad en delitos contra las mujeres. Y número 6, que nunca más alguien que se dedica a la procuración de justicia esconda un feminicidio. ¿Se escondió un feminicidio, como dice Claudia Sheinbaum, o la necropsia, como dice otra mujer, la responsable, la encargada de supervisar la necropsia del cuerpo de la joven? Dijo, hicimos un muy buen trabajo y en el cadáver no había contusiones. En fin, el asunto está esta noche en una cárcel de la Ciudad de México con el fiscal ahí recluido, está en el reclusorio sur, allá lo llevaron. Ricardo Vitela, ¿qué tenemos? Buenas noches. ¿Qué tal, Ciro? ¿Cómo estás? Buenas noches. Nos encontramos en la zona del reclusorio preventivo Varonil Sur, aquí en la zona de Xochimilco. La tarde de este viernes ingresó por la puerta de la aduana Uriel Carmona, fiscal de Morelos, que fue detenido y trasladado por elementos de la Policía de Investigación y de la Marina a este centro de reclusión. Ingresó por la aduana y parece ser, Ciro, que va a permanecer esta noche. Aquí pasará la noche en este centro de reclusión al sur de la Ciudad de México. Ya mañana determinará la autoridad competente que continuará con la situación jurídica del exfuncionario o funcionario Morelos, aquí en la capital del país. La información que tenemos desde la zona sur de la ciudad. Muy buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, si hay novedades antes de que termine el programa,
Aquí la estaremos reportando. De cualquier forma, al final del programa regresaremos al tema. Antes de que la Comisión de Quejas del INE resolviera si le imponía medidas al presidente López Obrador por supuestamente haber cometido violencia política de género contra Xóchitl Gálvez, el presidente López Obrador dijo esto. No hablo de la señora, si lo prohíben, nada más que va a seguir quedando en evidencia de que ese tribunal está vendido o alquilado. Eso en la mañana. Antes del mediodía, la Comisión de Quejas del INE resolvió ordenarle al presidente López Obrador que se abstenga de mencionar a Xóchitl Gálvez. Hay que entrarle a la política porque hay que hacer bien el trabajo, porque hay que aguantar a veces vara, igual que aguantan los compañeros. Nadine Gassman, la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, se sumó así a la visión de los consejeros que el 20 de julio rechazaron el reclamo de Xóchitl Gálvez de que el presidente ejercía violencia política en su contra al considerarla un títere del bloque conservador. Eso es parte de la crítica dura del debate político, alegó entonces la consejera Rita B. López. Pero este miércoles, los magistrados del Tribunal Electoral instruyeron al INE a revisar otra vez la queja de la senadora del PAN, porque en las conferencias del 10, 11, 14 y 17 de julio sí hubo expresiones presidenciales que ningunearon los méritos de Xóchitl Gálvez al describirla como dependiente de las definiciones de un grupo de hombres. Si bien el presidente López Obrador se defendió, Echaron a andar toda una campaña en favor de la señora. ¿Dónde está la violencia? Esto es política. Esta mañana, los 3 consejeros de la Comisión de Quejas y Denuncias acataron por unanimidad el jalón de orejas del tribunal, instruyendo al presidente que se abstenga de ese tipo de expresiones contra la senadora. La consejera Claudia Zavala advirtió que bajo el enfoque establecido por los magistrados del tribunal, en el INE habrá cero tolerancia con la violencia política, simbólica y con el lenguaje machista que invisibiliza a las mujeres. Descalificar sí significa un acto de violencia. Invisibilizar a las mujeres sí significa un acto de violencia. Se llama violencia simbólica. Que dice, ya la eligieron, ya se pusieron de acuerdo en lo oscurito, ya está todo. Pues no. Ella, por su propia trayectoria, por su propio liderazgo, desde que el lugar donde nació ha tenido un liderazgo y con ese liderazgo hoy decide participar en lo que hoy se ha llamado un proceso político válido. Pero no faltó la justificación de los dichos mañaneros. También se ha manifestado que todavía dentro de los partidos existe esta toma de decisiones finales, no tanto basadas en el liderazgo o en el trabajo de las mujeres, sino que siguen siendo algunos hombres los que ostentan el poder. 3 votos a 0 en la Comisión de Quejas del INE. Anoche, para imponerle medidas al presidente López Obrador por considerar que sí hubo elementos para considerar que se dio violencia política de género de su parte en contra de Xóchitl Gálvez. Anoche decíamos que si algo va a sacar adelante el proceso electoral del próximo año será la consistencia en la toma de decisiones, tanto el Tribunal Electoral como el del INE. Hoy el INE ha marcado con claridad un precedente y veremos si se da esa consistencia en próximas resoluciones. Xóchitl Gálvez celebró que el tribunal y el INE le digan al presidente que las expresiones que usa en contra de ellas son machistas, así lo dijo. Yo celebro la decisión de los 3 consejeros del INE que por unanimidad declaran que sí hay violencia política en razón de género, que nunca más un hombre, aunque sea el presidente, aunque sea el machito que vive en Palacio Nacional, le pueda decir a una mujer
que responde a un grupo de hombres. Nunca más. Creo que debe quedar claro que las mujeres estamos aquí por nuestro mérito. Bueno, y en las cosas raras que siguen pasando en este proceso rumbo a la selección de candidatos presidenciales, hoy se dio este episodio. A ver, Claudio X González, el multicitado Claudio X González, según el presidente López Obrador, encabeza a la derecha conservadora que quiere imponer a Xóchitl Gálvez. Bueno, Claudio X González, además fundador de la organización Sí por México, compartió en Twitter una nota sobre supuesta corrupción en el gobierno de Guerrero y escribió, tal cual, vaya descaro. Nunca, ni en los terribles, y esa es la frase, ni en los terribles tiempos de Peña Nieto ha habido tanta corrupción y despilfarro. Morena no nada más está repleta de expriistas, es la peor versión del PRI. Esto no lo dijo nadie de Palacio Nacional ni de Morena, lo dijo Claudio X González. Y por supuesto el comentario no le gustó a los dirigentes del PRI. El diputado, el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, le contestó así a Claudio X González: imprudente comentario. El PRI es constructor de las grandes instituciones del país. Claudio, es inaceptable lo que manifiestas. En el PRI nos ofenden tus comparaciones. Tus palabras son una falta de respeto. Te exijo una disculpa. Imposible el diálogo si no te retractas. ¡Pum! Ese fue uno. Dos, el presidente del PRI, Alejandro Moreno, tuiteó: estás equivocado, Claudio. En el PRI hay priistas calificados, profesionales y eficientes que le dieron y le siguen dando a México grandes décadas de trabajo, desarrollo y crecimiento. Tu comparación es pendenciera y muy desafortunada. Hasta este momento, 22:46, tiempo del centro del país. Claudio X González no le ha respondido a ninguno de los dos, no se ha disculpado. Ya dijo Rubén Moreira, imposible el diálogo si no te disculpas. La secretaria de Educación de la SEP, Leticia Ramírez, insistió en que no hay impedimento legal, que no hay amparo que impida que se distribuyan los libros de texto en las escuelas del país. Leticia Ramírez dijo que la SEP ha cumplido todos los requerimientos jurídicos solicitados y confirmó que los libros ya están en almacenes listos para entregarse en 3 semanas para el inicio de clases, que es el 28 de agosto. Temprano, el presidente López Obrador dijo que a partir del martes habrá una conferencia en las tardes donde los funcionarios de la SEP encargados de los libros van a explicar los contenidos. Bueno, veremos de qué se trata. Y después de 2 semanas de discusión del tema, hoy apareció el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, emitió un posicionamiento sobre las críticas a los libros, dijo que para el sindicato el debate crece porque hay sectores que pretenden usar la coyuntura para atacar al gobierno federal. Bueno, dicen también que van a defender los libros porque son una herramienta de justicia social, pero que defenderlos no implica tener una posición acrítica sobre su contenido. Y ahí la dejamos. Claudia, buenas noches. Buenas noches, Ciro. El 27 de julio mostramos estas imágenes. Taxistas de Cancún agrediendo a un chofer de transportes turísticos en el que viajaban 2 mujeres extranjeras de origen israelí. De esa manera. Cobarde. Y así sonrientes, cuando fueron detenidos, golpearon al chofer, dañaron la unidad por estar en contra de los servicios privados, como Uber. Hoy un juzgado de distrito decidió mantener a los taxistas en prisión preventiva, es decir, Joshua, de 34 años, y Alex, de 27, se quedan en la cárcel. ¿Por qué delitos? Robo calificado, lesiones y daño en contra de este conductor. A la cárcel. A la cárcel, y ahí se quedarán por lo pronto. El miércoles también vimos cómo los transportistas del Estado de México amagaron con defenderse por su cuenta ante las extorsiones y quema de vehículos de las que son víctimas, si las autoridades no les daban una respuesta antes del lunes. Habían anunciado incluso un paro en sus rutas principales. Sin embargo, hoy, luego de un encuentro con autoridades de la Fiscalía del Estado de México, dijeron que ya hubo una buena disposición de las autoridades, que les van a dar un voto de confianza, pero que pase lo que pase, se van a defender.
Se suspende el paro, pero no se suspende el salir a cuidar nuestras camionetas. Vamos a defender el derecho al trabajo que tenemos, nuestro derecho a salir, a cuidarnos, a protegernos, y sí o sí vamos a salir con o sin detenidos. Salimos con sus palos, sus piedras. Con palos, piedras y a ver qué garrotes, a ver qué encontramos en la calle, pero de que salimos, salimos. Con o sin detenidos, de que salimos, salimos. Y esta tarde casi 500 migrantes fueron encontrados en un patio de un predio en Yehualtepec, Puebla. El Instituto Nacional de Migración... Cerca de 500. Cerca de 500. El Instituto Nacional de Migración informó que estaban retenidos ahí, que fueron rescatados por una orden de cateo en colaboración con la Fiscalía de Puebla y la Guardia Nacional. En su mayoría eran guatemaltecos y más de la mitad niños. Ya fueron trasladados a una estación migratoria, se les brindó agua, se les brindó alimentos, atención médica, lo básico, pero ahí está la realidad migrante. Todos los días triste. de la semana una historia de Muy la tragedia triste. de los migrantes. Bueno, vámonos, Claudia. No, Ciro, no me puedo ir. Y no me puedo ir porque hoy el caos invadió Union Square, una de las plazas centrales en Nueva York. Resulta que miles de personas se reunieron ahí porque un importante influencer llamado Kai Cenat, anunció un sorteo en el que daría algunas consolas, daría algunas computadoras, en fin. Sin embargo, la situación se salió por completo de control. On Friday, we'll be doing a huge giveaway. Just because I said fuck it, we're giving away PCs. We'll be giving away PS5s. A whole lot of that shit. Union Square Park, chat. ¿Y regalaron o no regalaron nada? No, por supuesto que no. ¿Y qué pasó? ¿Cómo acabó esto? Imagínate el nivel de violencia. 1,000 policías de Nueva York, por lo que veíamos, tuvieron que llegar para controlar la situación. Por cierto, el detenido que veíamos ahí en las imágenes es el influencer Kai Cenat. Esta noche confirmaron que enfrentará cargos por incitar a estos disturbios y por congregar a una reunión en el corazón ilegal, de Manhattan, en la Plaza Union Square. Bueno, gracias, Claudia. Buenas noches, Ciro. Gracias. Pasaron 4 días de la agresión contra un joven Santiago, en el subway de San Luis Potosí. 4 días y el agresor Fernando Medina sigue libre. Anoche escuchamos el testimonio del joven Santiago, quien sufrió fractura de nariz, de pómulo y tuvo una inflamación en el cerebro. Lo único que se sabe del agresor es lo que dijo el fiscal estatal, José Luis Ruiz, que no creen que esté fuera del país. Eso de que no creen que esté fuera del país sin nada es lo mismo. Dicen que no creen porque no cuenta con pasaporte. Según el fiscal, es cuestión de horas para que den con su paradero, pero termina la semana, la agresión fue el lunes, termina la semana y las autoridades estatales y municipales de San Luis Potosí no han podido dar con ese hombre tan agresivo, tan violento, tan peligroso. No han podido dar con él. Hoy se dio una batería de buenos datos económicos. Quizá el más importante de ellos. ¿Cómo estás, Ciro? Buenas noches. Buenas noches. Si bien salió la exportación de vehículos, que salió muy bien, la inversión fija bruta. ¿Qué es esta inversión? La que se usa en maquinaria y equipo, en fierros. Tiene un crecimiento del 4.5% con respecto al mes anterior. Va muy bien la economía. Acéptalo. Ahí va. O sea, ahí va. Es una recuperación, ya no estamos recuperando y está tomando velocidad la economía mexicana. Se está empezando a ver fuerte, se está empezando a ver sólida y se está empezando a ver que pues va a haber crecimiento económico. Qué bueno. O sea, es una buena noticia, ¿eh? O sea, sin duda. Pon cara de buena noticia.
Bueno, tanto. Pero bien, bueno, entonces inversión fija. Inversión fija, exportaciones creciendo. Y hay un dato también que es interesante. La Secretaría de Energía informa que en junio aumentaron las importaciones de gas natural, lo cual va en contra del discurso que traían. Y CFE también dijo que estaban pidiendo préstamo para hacer plantas hidroeléctricas. Hablan de que la economía está creciendo y que el gobierno está teniendo el suficiente tino para hacer lo que tiene que hacer. Déjala ahí en viernes y mejor remata, ¿no? ¿Qué tal si no remato y nada más? Bueno, diles adiós. Adiós. Rosario Robles, Lozoya, Ancira, Naya, Cabeza de Vaca y varios casos más de personas, pues finalmente críticas, opositoras, algunas de ellas al régimen. No son pocos los casos en el sexenio en donde la línea que separa lo político de lo legal ha sido cuando menos difusa. Y hoy surgió el caso del fiscal general de Morelos, que de entrada deja dudas y deja preguntas abiertas. El fiscal pasará la noche en la cárcel. Veremos si en este caso la línea que separa lo legal de lo político es limpia, pulcra, incontrovertible. Estaremos dando cuenta de ello el lunes. Se quedan con ¿Qué importa? Buen fin de semana. Ánimo.